el examen de la cabeza con todas las partes que constituye, que incluye el examen. Realizado también el examen físico regional del cuello. Bueno, pues ahora nos trasladamos hacia el tórax. En el tórax, nosotros vamos a realizar la exploración de las siguientes estructuras. Las mamas, que va a ser la estructura protagonista del día de hoy. Las axilas, vamos a evaluar las mamas con el autoexamen de mama. Y después, este tórax incluye órganos importantes como lo son los pulmones y como lo es el corazón. Corazón y pulmones van a tener sus espacios privilegiados, sus espacios exclusivos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos o nos adentremos al examen físico por sistemas y aparatos, entonces ellos van a tener su espacio. Bien. Hoy nos dedicaremos más a el resto de las estructuras, como bien yo les mencioné. Mamas y axilas. Antes de nosotros adentrarnos en lo que es la exploración propia de las mamas, vamos a recordar topografía del tórax. Topografía que se divide el tórax en una región anterior. La región anterior que comprende, bueno, comprende la zona supraclavicular por encima de la clavícula, la zona infraclavicular por debajo de la clavícula, la región mamaria y después la región esternal. El tórax lateral va a comprender todo lo que es la zona axilar. Esta zona axilar se divide en dos regiones, una región axilar propiamente dicha, que va a estar localizada. Si nosotros trazamos una línea que pase por los mamelones, que serían los botones mamarios, trazamos una línea horizontal que se dirija hasta las axilas, me va a dividir en dos zonas esta axila, una región axilar que va a estar por encima de esa línea mamaria y una región infraaxilar que va a estar por debajo de esa línea horizontal que trazamos imaginariamente. Y por último, el tórax va a presentar una región posterior. Vamos a encontrar allí, tomando como referencia a la escápula, al hueso de la escápula, y tomando también como referencia para delimitar estas regiones a la columna vertebral, bueno, pues vamos a obtener región escapular, región infraescapular, región supraescapular y la región vértebroescapular. Todas estas zonas y regiones nosotros vamos a obtenerla como resultado del trazo de líneas que nos van a delimitar estas regiones y estas zonas antes mencionadas. Aquí tenemos en una vista anterior del tórax, nosotros trazamos, se trazan líneas horizontales y se trazan líneas verticales. Y va a ser válido estas líneas, también el trazado de estas líneas para la región posterior, que vamos a ver después de esta imagen. Entonces, en la cara anterior del tórax, nosotros tenemos la primera línea vertical, que es la línea que va a pasar por la tercera vértebra costal verdadera. Y tenemos una quinta que va a pasar por la sexta vértebra costal. Después tenemos otras 4 líneas horizontales que entonces van a definir ya, van a dejar completados estas zonas o regiones ya antes mencionadas. Tenemos una línea que es la línea número 1, que es la línea axilar anterior. Tenemos la línea medio clavicular, que ya es como su nombre lo indica,
divide, está al medio, pasa por el medio del hueso clavicular. Tenemos una tercera línea, que es la línea medio esternal. Y bueno, y tenemos en ambos y tenemos una cuarta línea, que es la que también se definiría como una línea axilar anterior, pero de ambos lados, lado derecho y lado izquierdo. Todas estas líneas también, como bien yo les decía, que nos definen mejor las áreas, nos definen mejor las zonas, nos definen mejor las regiones, que el objetivo de topografiar de esta manera al tórax es poder con el examen físico determinar algún hallazgo, pero que este hallazgo sea más preciso en lo que es la localización anatómica o topográfica. Tenemos también las áreas cuando nosotros trazamos estas líneas, que son las que quedan, que sería uno de los resultados del trazado de estas líneas, como es el área supraclavicular, tenemos el área infraclavicular, tenemos el área mamaria y tenemos el área que comprende por debajo de la línea costal, la sexta de las costillas vertebrales. Entonces, definiríamos esta área como el área de los hipocondrios derecho e izquierdo. En una vista posterior también tenemos el trazado de estas líneas imaginarias, estas líneas que van a ser en su mayoría verticales. Ahí tenemos señalizados, como ustedes están observando, la línea negra que vamos a observarla en ambas regiones escapulares, derecha e izquierda, que estaríamos hablando de la línea media escapular, así como habíamos hablado de una línea media clavicular. Después, en color azul, vemos la línea escapular, que es la que está en el borde interno, mirando más hacia la columna vertebral. Tenemos la línea paravertebral de color verde y de color amarillo, bueno, pues tenemos la línea central vertebral o la línea media vertebral. El resultado del trazado de estas líneas, bueno, estarían siendo entonces las regiones antes mencionadas que corresponden a la cara posterior del tórax. También en lo que sería hablando un poco más acerca de la topografía del tórax, tenemos que decir que los vértices pulmonares, si nosotros estamos evaluando, esto más bien serviría, le doy este dato para que lo guarden en su archivo, más bien cuando vayamos a realizar el examen físico de lo que sería el sistema respiratorio. Como yo les decía, si estamos evaluando el plano anterior del tórax, nosotros para poder realizar y llevar a cabo lo que sería una de las técnicas básicas del examen físico, que es la auscultación, tenemos que tener bien claro esto que les voy a mencionar ahora. Los vértices pulmonares en el plano anterior, nosotros lo vamos a poder examinar a través de la auscultación en un sitio aproximadamente de 5 a 6 centímetros por encima de las clavículas. En el plano posterior, estos tanto los vértices, los ápices, se van a ir extendiendo hasta la primera vértebra torácica. Ya los límites inferiores de cada pulmón, derecho e izquierdo, se van a localizar aproximadamente en la 10ª vértebra torácica, o como es conocido topográficamente, a nivel de T10, durante la expiración, o sea, cuando ocurre la salida del aire, y después se van a localizar en la 12ª vértebra torácica o T12,
en una inspiración profunda cuando el paciente toma aire. Bien, entonces, dicho esto, haciendo un breve recorrido por la anatomía topográfica del tórax, vamos entonces a ir a lo que nos concierne en el día de hoy. Bien, entonces, como yo les decía que el examen físico del tórax comprende, en primer lugar, el examen de las mamas, y nosotros vamos a aprovechar la localización de estas estructuras del cuerpo que pertenecen al cuerpo para ya evaluarlas, ¿bien? Después se pueden evaluar si nosotros evaluamos, o sea, si lo pasamos por encima y no lo evaluamos cuando estamos evaluando tórax y más nos concentramos en evaluar lo que sería sistema pulmonar y el sistema cardiovascular, entonces tenemos un segundo momento, una segunda oportunidad para evaluarlas, que sería cuando estaríamos evaluando o examinando el aparato genital. Bien. ¿Cuáles son las técnicas que voy a emplear para evaluar estas mamas? Bien, son solo dos: la inspección y la palpación. ¿Cuál es la posición que debe de tener el paciente para nosotros poder evaluar las mamas? Bien puede estar el paciente sentado, bien puede estar el paciente acostado. En esta inspección, ¿qué nosotros tenemos que llevar en cuenta? Bien, tenemos que llevar en cuenta, en primer lugar, el tamaño, el volumen de las mamas, que va a depender del tipo constitucional del paciente en cuestión. Bien, tenemos que también llevar en cuenta la forma que tiene la mama. Vamos a observar también la simetría, o sea, las mamas deben de ser simétricas. El color que las recubre debe de ser muy similar a la piel, al color de la piel que recubre el abdomen. Las lesiones que están presentes en la piel que la recubre, como por ejemplo, tenemos que describir si tiene presencia de lunares, si tiene presencia de dermografismo, que serían los tatuajes, o tendríamos que precisar, en caso de que encontremos alguna otra lesión que salga de los hallazgos normales, tenemos que entonces precisar las características y después describirlas. Después, entonces, para la inspección, nosotros no terminamos solamente ahí en la mama, sino que tenemos que mirarla en todo su conjunto. Vamos a la areola, observamos la piel que la recubre, el color, la forma, la superficie, y por último, entonces, vemos el pezón con los mismos detalles que nosotros llevamos en cuenta para poder inspeccionar la areola. Dicho todo esto, entonces, vamos ahora a las posiciones para poder realizar la inspección de la mama. Como ustedes bien observaron en esta primera imagen, de los detalles que tenemos que tener en cuenta para poder inspeccionar la mama, ustedes vieron dos fotografías. Vamos a correr hacia atrás. Dos fotografías donde la primera fotografía muestra a una simple inspección la presencia de una mama, o sea, mamas asimétricas en cuanto al tamaño. Y la segunda fotografía lo que nos revela serían las características que tiene que cumplir normalmente las mamas, que tienen que ser simétricas, iguales en tamaños, iguales en forma, iguales en los contornos y las características de la piel que la va a recubrir. Entonces, yendo a las posiciones para realizar la inspección, podemos inspeccionar con el paciente o la paciente en este caso en 5 posiciones. La primera posición, sentada con los brazos a los lados del cuerpo. Nosotros vamos a inspeccionar todos los detalles que les di.
forma, simetría, tamaño. Bien. La segunda posición sería la paciente sentada, o sea, continúa sentada, pero esta vez le mandamos a que coloque los brazos encima de la cabeza. Con él nosotros tenemos que observar cuando la paciente lleva los brazos por encima de la cabeza, debemos de observar que al movimiento de los brazos, las mamas tienen que seguir los movimientos iguales, ¿bien? No se puede quedar una mama retrasada con respecto a la otra. Y ahí también evaluamos simetría. Después con la paciente sentada, continúa sentada, le mandamos a que realice una inclinación hacia adelante para ver las mamas péndulas, como el péndulo del reloj, ¿bien? Después la paciente sentada, pues le mandamos a que coloque las manos en las caderas o en la cintura y que haga una ligera presión, o sea, las manos de ellas tienen que realizar una presión sobre las caderas. Y cuando la paciente realiza este movimiento, pues entonces se contraen los músculos pectorales y también debemos de seguir los movimientos que realizan las mamas a la contracción de los pectorales. Si son simétricos los movimientos, si no se queda retrasado un seno con respecto al otro. Y por último, pues entonces le mandamos a la paciente a que se acueste, a que esté en decúbito supino y también debemos de realizar la inspección siguiendo todos los detalles que les dije anteriormente. Bien, aquí yo les coloco la exploración de las mamas a través de la inspección con todos los movimientos que les mencioné anteriormente. Aquí tenemos la paciente en posición sentada, está con los brazos extendidos sobre su cabeza y observamos las mamas con las características en cuanto a tamaño, forma, piel que las recubre, movimientos que tienen que ser simétricos. Después tenemos una fotografía al lado que muestra la otra posición, también manteniendo la posición de sentada, las manos encima de las caderas y realiza la compresión para contraer un poco los pectorales. Después le muestro la paciente sentada y ligeramente inclinada hacia delante y esta posición de al lado que también se puede realizar la inclinación. Los brazos de la paciente pues se pueden apoyar del explorador para también realizar la inclinación. Bien, aquí ya estamos, les voy mostrando algunas de las alteraciones que nosotros podemos encontrarnos a la inspección de la mama. Como ustedes están observando, aquí tenemos una hipertrofia del tejido glandular mamario, o sea que son mamas aumentadas de volumen, o sea, muy aumentadas de volumen. Y en la segunda fotografía vemos una hipomastia, que serían las mamas de pequeño tamaño, o sea que el tejido glandular no alcanzó su máximo desarrollo. Tenemos también otras fotografías que nosotros podemos encontrar en el hallazgo de la inspección de las mamas con diferentes tipos de senos, ¿bien? Aquí tenemos en la primera fotografía que estoy señalando el seno precipitado, que no podemos confundirlo con el seno latosis mamaria. O sea, miren aquí cómo la parte inferior del seno deja ver el surco inferior mamario.
En la segunda fotografía tenemos el seno tubular. Miren las características, observen el tamaño de la areola, tiene un mayor tamaño, o sea que cubre un poco más, tiene una extensión mayor que las areolas de senos normales. Y las bases de los senos, cómo se abren, o sea que son bases anchas. En esta fotografía inferior vemos la ptosis mamaria. Esta ptosis mamaria se clasifica por grados, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, que bueno, no voy a entrar en detalles, ¿bien? Esta ptosis mamaria, si nosotros observamos o buscamos la línea o el surco mamario inferior, no se observa, o sea que la mama cae por encima del surco mamario. No es como esta fotografía del seno precipitado que nosotros observamos o podemos observar parte del surco mamario. Y después, por último, tenemos el seno de tipo de pecho de paloma, que nosotros lo vamos a encontrar en pacientes que tengan el tórax que se le conoce como pecho de paloma. También hay un tipo de seno que lo encontramos en pacientes fundamentalmente que presentan el pectum excavatum, que se denomina así con el mismo nombre, pecho de pectum excavatum. Aquí tenemos un collage de fotografías también de la mama que nosotros pudiéramos encontrarnos a la hora del examen físico. Aquí tenemos en la primera fotografía que estoy señalando una amastia unilateral, o sea que podemos observar la ausencia de una de las mamas o de uno de los senos en un solo lado o en un solo hemitórax, ¿bien? Aquí en la foto de al lado que estoy señalando, nos encontramos con mamas supernumerarias, o sea que al mismo nivel de la línea mamaria, nosotros vamos a encontrarnos más de un botón mamario. Bien, aquí tenemos, como estamos observando, dos botones que son pequeños, mamarios, que están a nivel de la línea mamaria. Al lado le sigue una fotografía que nos muestra más que la piel que recubre la areola. Lo que nos llama la atención es la piel que recubre al pezón, que ya por la simple inspección no hace falta palparlo. Nosotros observamos que tiene un relieve o una superficie irregular. Esta irregularidad de la superficie que pudiera estar en el pezón o pudiera estar en la zona de la areola o pudiera estar un poco más extendido y tomar la piel que recubre la mama, lo denominamos como la piel en cáscara de naranja, que es uno de los signos sugestivos del cáncer de mama. Vamos a ir a las imágenes que están en el borde inferior. Aquí observamos la presencia de lesiones de la piel. Aquí tenemos la presencia de lunar o puede ser también un nevus. Al lado tenemos un dermografismo de la piel que va más allá de la parte del tórax, toma también abdomen. Y de lado, aquí tenemos unas mamas que además de estar aumentadas de volumen, tamaño, vemos lesiones vasculares, o sea, vemos un patrón vascular de gran extensión, prácticamente toma casi la mama completa, bilateral las dos. Bien, aquí yo les coloco para ir evaluando ya lo que sería el pezón, o sea que ya observamos, hicimos la evaluación, la inspección de lo que sería la mama, con todas las características o detalles a seguir para el examen o la exploración y con la paciente en las posiciones referidas. Entonces tenemos aquí, vamos a observar el pezón, ¿bien? Aquí tenemos las formas fisiológicas normales del pezón. Tiene que tener una orientación hacia afuera,
y tiene que tener una ligera inclinación hacia los laterales. Y vemos algunos patrones o formas del pezón, que sería el pezón plano y el pezón invertido. Parece como una boquita de pescado, si nosotros lo observamos desde las caras laterales. Bien, aquí tenemos también otras fotografías con respecto a algunas de las alteraciones que nosotros podemos encontrar relacionados con el pezón. Aquí observamos una fotografía donde vamos a ver una atelia, o sea, una ausencia de pezón. Aquí vemos una amastia unilateral y entonces en la mama o el seno que está presente del lado contrario vemos una atelia, o sea, la presencia de una ausencia del pezón. En esta imagen de al lado observamos una politelia. Aquí, por supuesto, corresponde a un paciente masculino. Observen los botones mamarios y en la misma línea mamaria vamos a observar la presencia además de un pezón que se denomina politelia. Y en la imagen que está inferior observamos la salida de secreción a través del pezón que se denomina galactorrea. Bien, cuando nosotros podemos observar la secreción, pero también podemos buscar la secreción cuando vayamos a realizar la palpación, ¿bien? Que se denomina galactorrea. Y una vez, si nosotros encontramos este hallazgo, si encontramos galactorrea, entonces tenemos que definir qué características presenta esta galactorrea, o qué característica presenta esta secreción. Si es serosa, si es sanguinolenta, si es serosanguinolenta, tenemos que precisar los detalles. Bien, aquí yo les coloco una imagen donde observamos algunas de las características que debe de cumplir la mama para poderlo llamar seno ideal. Bien, características como por ejemplo que tiene que tener buen soporte de la piel y de las fascias, tiene que pesar un aproximado de 300 a 500 gramos, tiene que tener una inclinación a 45 grados hacia los laterales, el complejo areola-pezón, la areola tiene que medir de 35 a 45 milímetros, el pezón de 5 a 8 milímetros y la proyección del pezón tiene que ser de 4 a 6 milímetros. Aquí también dentro de la imagen tenemos algunas de las medidas que debe de cumplir estas mamas para poderlo llamar como seno ideal. Bien, vamos a continuar. No solamente nosotros exploramos la mama en la mujer. Como bien ustedes observaron, la imagen de la politelia que la presentaba un paciente masculino, entonces también el paciente masculino también va a ser protagonista, va a ser objeto de examen de la mama. Técnicas que vamos a utilizar para la exploración de la mama masculina. Vamos a utilizar las mismas que utilizamos con la mama femenina, la inspección y la palpación. En la inspección, nosotros vamos a precisar prácticamente los mismos detalles. En este caso, precisamos la forma, el tamaño, que también va a depender de la constitución de este paciente masculino y también va a depender de la distribución de la grasa. No es igual que en la mujer. Acuérdense que por una acción de los andrógenos, de estas hormonas, pues entonces vamos a encontrar en la mujer un mayor acúmulo o depósito de grasa en las mamas que va a ser diferente en el hombre.
Y cuando vamos a realizar la palpación, bueno, pues vamos a conferir la forma de la mama del varón, que tiene que ser lisa, la mama tiene que ser lisa y tiene que ser plana, ¿bien? O sea que la superficie de la piel que nosotros vamos a estar constatando, evaluando en la exploración física, tiene que ser de manera lisa, ¿bien? Alteración en cuanto al tamaño que nosotros podemos encontrar en el examen físico de la mama masculina se denomina, aquí tenemos una fotografía donde vemos unas mamas de un paciente masculino normales y vemos unas mamas de un paciente masculino que están aumentadas de tamaño. Este aumento de este tejido glandular de la mama se denomina ginecomastia y se debe a diversas causas, como por ejemplo causa que es fisiológica, que es cuando este paciente masculino va sufriendo los cambios propios de la pubertad, de esa transición de niño a adolescente. También se deben a causas farmacológicas, ya con el paciente ya adulto, como por ejemplo las testosteronas, los antiandrógenos, como los fármacos que se utilizan para la hiperplasia prostática, que es el finasterida, espironolactona, un diurético, tratamientos también oncológicos. Otra de las causas que podemos encontrar de la ginecomastia están las afecciones hepáticas y los trastornos metabólicos. Bien, una vez que ya nosotros hemos utilizado la técnica de la inspección para explorar tanto la mama femenina como la mama masculina, entonces pasamos a la segunda técnica que se denomina palpación. Esta vez la palpación vamos a necesitar que el paciente esté en decúbito supino, acostado, y los métodos para poder realizar la palpación podemos utilizar 3 métodos. ¿Cuáles de los 3 están correctos? Van a estar bien utilizados y bueno, dependerá ya del criterio del explorador cuál es el que va a escoger. Bien, podemos utilizar las manecillas del reloj, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, podemos utilizar la palpación de las líneas horizontales o podemos utilizar el método radial. Aquí estas imágenes que nos muestran algunos de los métodos a utilizar, nosotros observamos que se palpa, aquí tenemos una mano con la vista en la cara palmar, aquí están los dedos, a la cara palmar de estos 3 dedos, el índice, el anular y el del medio son lo que vamos a escoger para poder realizar la palpación y poder buscar los criterios que sería la textura. Vamos a ir en búsqueda de la textura. La textura normalmente de la mama tiene que ser elástica y la superficie que vamos a estar palpando tiene que ser lisa, ¿bien? Vamos también a la búsqueda de algún aumento de volumen que haya. Vamos a la búsqueda también de algún ganglio linfático que esté aumentado de volumen. Y por último, finalizamos la palpación, que es importante y que no se puede olvidar o dejar de hacer, que sería la secreción que haya o no, o la salida de la misma por el pezón. Importante y que no debemos dejar de evaluar, ¿bien? Cuando nosotros realicemos la palpación de la mama. Número 1, palpar los 4 cuadrantes en que vamos a dividir la mama, ¿bien? Para que no se nos quede ningún detalle, no pasar por alto ninguno de los detalles. ¿Cuáles serían estos cuadrantes? Vamos a trazar una línea horizontal y vamos a trazar una línea vertical. Vamos a realizar una cruz
donde el pezón va a ser el centro. ¿Qué vamos a obtener? Vamos a obtener 4 cuadrantes. Un cuadrante superior interno, un cuadrante superior externo, un cuadrante inferior interno y un cuarto cuadrante que sería el inferior externo, ¿bien? Y como bien ustedes están observando, estos cuadrantes, fundamentalmente el cuadrante superior externo, que es el cuadrante que tendríamos que prestarle una mayor atención que al resto de los demás cuadrantes. Observamos una prolongación en dirección de las axilas que se denomina cola de Spencer. ¿Por qué nosotros tenemos que prestarle una mayor importancia o una mayor atención a este cuadrante? Porque este cuadrante precisamente es el asiento de el lugar donde mayormente se producen los cáncer de mama. Y la cola de Spencer, nosotros ahí vamos a poder encontrar, en este caso de haber alguna afección patológica de la mama, ahí es donde vamos a encontrar mayormente ganglios aumentados de volumen por el drenaje linfático de la mama, que va a ser preferentemente hacia la región axilar. Después, en segundo lugar, nosotros tenemos que realizar un movimiento circular con los dedos para llevar a cabo la palpación. Tenemos que asegurarnos de que el examen de la mama sea completo, como bien yo les dije, o sea, por examinar todos los cuadrantes y que sea consistente, ¿bien? O sea, tratar de evaluar todos estos criterios a tener en cuenta. Y de comenzar por el mismo lugar en las dos mamas. O sea, si nosotros comenzamos por el cuadrante superior interno y terminamos por el cuadrante superior externo, realizarlo de la misma manera con la mama contralateral. ¿Claro esto? Bien. Vamos entonces a continuar. Bien, en esta imagen les muestro las formas, los métodos que nosotros podemos emplear. Aquí en esta primera imagen o fotografía ya observamos una vez más la posición de la mano y los dedos que van a ser los que van a realizar la exploración en búsqueda de estos criterios. En la mama siguiente, en la fotografía de la mama siguiente, nosotros vemos unas direcciones de las flechas, que sería el método de las líneas horizontales, bien, movimientos hacia arriba, movimientos hacia abajo. O sea, ya las flechas nos indican por dónde es que tenemos que realizar los movimientos de los dedos, de los pulpejos de los dedos de las manos. En esta otra que estoy señalando sería el método radial, bien, que este método radial sería en sentido desde el pectoral hacia el pezón. Y este último método, que sería el método circular. Este método circular también sería en sentido desde el pectoral hacia, terminando hacia el pezón. Aquí observamos una fotografía que nos indica el examen físico de la región axilar. O sea, que una vez que nosotros realicemos la evaluación de la mama en su conjunto, ¿por qué hablo en su conjunto? Porque están implícitos areola y pezón. Acuérdense que la palpación nosotros terminamos de realizarla con la ligera presión que vamos a hacer en el pezón para la búsqueda de que haya salida o no de secreción. Bien, una vez evaluada la mama en su conjunto, bueno, pues tenemos que ir a evaluar la región axilar. Aquí tenemos dos fotografías donde vemos a la paciente que está siendo explorada por un médico o una doctora. Vemos que el brazo de la región axilar, que es objeto del examen, descansa en un ángulo aproximadamente de 45 grados sobre
el brazo de la persona examinadora. Bien, aquí está otra imagen, lo vemos un poco más claro. Esta imagen que está de lado, que estoy señalando, vemos, vean, observen ustedes cómo el brazo de la paciente descansa sobre el brazo de él o la examinadora. Miren los dedos, cómo se dirigen hacia el hueco axilar. Bien, tenemos que palpar las caras laterales, la cara superior, las caras inferior de la axila, en búsqueda de algún aumento de volumen que podamos detectar, que se correspondería con un ganglio aumentado de tamaño. Si nosotros encontramos el hallazgo del ganglio aumentado de tamaño, entonces vamos a describir todos los detalles correspondientes al ganglio aumentado de tamaño, que ya habíamos hablado en la clase anterior cuando dimos examen físico del cuello. Localización, forma, consistencia, tamaño, si es posible precisar, y todos los demás criterios que ya yo les había hablado. Miren aquí la fotografía que muestra cómo es que termina la palpación de la mama. Observen cómo se realiza la aprehensión del pezón para poder evaluar si existe o no alguna secreción a través del mismo. En este caso, de esta imagen que estoy señalando, aquí el explorador, o sea, la exploradora en este caso va a realizar un pinzamiento gentil entre el dedo índice y el dedo pulgar, y que va a tomar este pinzamiento areola y pezón. En esta otra imagen solamente estamos viendo el pinzamiento del pezón. Bien. ¿Cómo nosotros vamos a describir los hallazgos que nosotros encontramos en el examen físico? Bien, se utilizan dos métodos para poder dejar plasmada en la historia clínica los hallazgos del examen físico, ya sean hallazgos normales o fisiológicos o ya sean hallazgos patológicos. Bien, tenemos el método de horario o el método de reloj, que nosotros comparamos la mama con la esfera de un reloj, donde el pezón va a ser el centro del reloj, y entonces en el sentido de las manecillas del reloj es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para la hora de registrar los hallazgos de la mama. Bien, como por ejemplo lesión que se localiza a las 2, lesión que se localiza a las 6, lesión que se localiza a las 9, ¿bien? O sencillamente nosotros podemos utilizar el método de los cuadrantes. Describimos los hallazgos encontrados en relación al cuadrante donde nosotros encontramos los mismos, ya sea en el cuadrante superior interno, superior externo, inferior interno o inferior externo. ¿Quedó claro esto aquí? Métodos para poder describir los hallazgos que pueden ser normales o patológicos encontrados a través del examen de las mamas. ¿Bien? Bien, para entonces un poco que culminar, cerrar por todo lo alto y con broche de oro el examen de las mamas, vamos a hablar un poco del autoexamen de mama. O sea que no solamente las mamas pueden ser exploradas por otra persona, sino que también las mamas pueden ser exploradas por el mismo paciente. El autoexamen de mama es un procedimiento donde la mujer, o sea, donde el mismo paciente va a utilizar la semiotecnia correspondiente, ya sea inspección y palpación de sus propias mamas en diferentes posiciones, con el objetivo de poder encontrar hallazgos
que puedan relacionarse o puedan ser indicios de patología mamaria. Este autoexamen de mama en la mujer se recomienda que sea una vez al mes y aproximadamente de 3 a 5 días después del comienzo de la menstruación. O sea, pasada la menstruación, 3 a 5 días después se recomienda que se realice el autoexamen de mama. ¿Por qué se recomienda que sea pasado estos días? Porque en el periodo, o sea, antes de, previo a la menstruación y durante la menstruación, las mamas, acuérdense que sufren modificaciones fisiológicas producto a la regulación, o sea, a las funciones de las hormonas. Acuérdense que hay un flujo hormonal, hay un pico de flujo hormonal que son las responsables o las que causan estas modificaciones fisiológicas en la mama, como es el aumento de volumen de la mama, turgencia, aumento de la turgencia de la mama, aumento de la vascularización en la mama y todo lo que ustedes saben que ocurre fisiológicamente. Bien, aquí les coloco las posiciones para poder realizar el autoexamen de mama. Puede ser frente a un espejo. Aquí tenemos las posiciones frente al espejo que puede adoptar cada paciente. Número 1, con los brazos a los lados del cuerpo, o sea que serían las mismas posiciones que como si algún examinador estuviera evaluando la mama de la paciente con los brazos a los lados del cuerpo. Vamos a ir precisando todos los criterios y todos los detalles antes mencionados. Forma de la mama, simetría, característica de la piel que la recubren. La posición número 2, aquí tenemos las manos que se colocan firmemente encima de las caderas. Se realiza una contracción ligera del pectoral y ahí también buscamos todos los criterios o si es que hay algún cambio que en este caso la paciente se note a través de la inspección. Y la posición número 3, seguimos con la paciente frente al espejo, los brazos por encima de la cabeza. Si hay alguna asimetría de las mamas con respecto a los movimientos de los brazos y el resto de los criterios también tenemos que, o sea, la paciente tiene que perseguir. Aquí tenemos las otras posiciones, o sea, ya sea acostada o ya sea de pie. Aquí de pie, a la hora de ya pasamos a la hora de lo que sería la técnica de la inspección. Aquí vamos a ver ya la técnica más bien de la palpación. Puede ser en esta posición número 4, bien, la paciente de pie o acostada, con la mano del lado donde voy a examinar, o sea, la misma paciente se va a examinar sus mamas, van a estar por encima de la cabeza y con la otra mano se va a realizar la palpación con cualquiera de los 3 de los métodos que ya habíamos hablado para realizar la palpación: método radial, método de las líneas horizontales, el método circular. Y por supuesto, una vez que se realice el examen de una mama, se procede a realizar la palpación de la mama contralateral. En el caso que la paciente decida realizar, porque se sienta más cómoda de realizar el autoexamen acostada, es importante que la misma coloque un almohadón, un cojín, bien, por debajo de los hombros para exponer un poco más el tejido mamario y que sea más fácil de encontrar algún hallazgo en caso de que haya algún hallazgo, sobre todo en las pacientes que tengan mamas pequeñas, ¿bien? Y bueno, y aquí tenemos la fotografía número 6,
con la culminación de la palpación, que sería la aprehensión del pezón entre el dedo índice y pulgar para observar la salida o no de secreción. Bien. Este autoexamen de mama también puede realizarse durante, o sea, en la bañera, durante el baño. Se lo puede realizar, puede estar parada en la bañera o puede también estar sentada. Aquí tenemos, les coloqué los signos que pudieran ser señales del cáncer de mama. Por eso es tan importante y por eso se recalca en que la mujer se realice el autoexamen de mama y que no dependa de una persona examinadora para poder examinar las mamas. Bien, entonces para no llegar a esto o para tomar a tiempo alguno de los hallazgos o de percatarse a tiempo de alguno de los hallazgos normales, es por eso que se insta a que la mujer se realice el autoexamen de mama. Bien, como ustedes pueden observar, algunos de los signos que podemos encontrar en el examen físico que sean sugestivos de cáncer de mama. Aquí tenemos protuberancias en la piel que recubre la mama, tenemos un aumento en cuanto a la vascularización, podemos encontrar retracciones o hendiduras en lo que es la piel que recubre la mama, retracciones o hendiduras en la areola, en el pezón. Podemos a través de la palpación, podemos encontrar zonas de endurecimiento. A través de la palpación también, la paciente nos puede referir dolor cuando estemos palpando alguna de los cuadrantes de la mama. Podemos observar la piel en cáscara de naranja típica, ¿bien? Podemos también observar alguna simetría de las mamas, algunas erosiones de la piel que los recubre, o sea, eritemas, o podemos entonces encontrar salida de secreción a través del pezón. Pero bueno, para no llegar a esto, entonces es por eso que se recomienda que la mujer se realice el autoexamen de mama periódicamente para evitar llegar a las partes que una mujer no quiere que llegue. Bien, ya nos faltaría, como yo les dije, para completar el examen físico del tórax. Bueno, entonces nos faltaría la evaluación de los dos órganos importantes, órganos vitales del organismo, que serían los pulmones y sería el corazón, que vamos a tener próximamente un espacio especial para ambos, para evaluar el sistema respiratorio y para evaluar el sistema cardiovascular. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con respecto al examen físico del tórax? Ya tenemos por aquí preguntas de Cheyenne. En breve te estaré contestando, Cheyenne. Bien. Cheyenne, lo que me está preguntando es acerca de poder diferenciar un nódulo de una textura normal a una textura patológica. Bien, acuérdense las características que habíamos hablado en la clase anterior cuando encontramos
aumentos de tamaño referente al de los ganglios linfáticos. Bien, pues es muy parecido, no difiere, bien. Cuando encontramos, o sea, el nódulo, el aumento de tamaño, tiene que ser parecido a la textura de la mama, elástico, no debe por qué doler, no tiene por qué estar duro o pétreo como una piedra, tiene que ser móvil, no puede estar fijo. Y, o sea, esos son algunos de los signos a través del examen físico que pudiéramos nosotros sospechar de alguna patología. Pero para la confirmación de la sospecha, nosotros tenemos que auxiliarnos de exámenes que nos van a corroborar y nos pudieran dejar tranquilos, o en el caso de que esta complementación fuera de hallazgos patológicos, bueno, entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Estoy hablando de, del ultrasonido de la mama, estoy hablando de la mamografía, me estoy refiriendo a la punción de ese nódulo que se denomina PAF, punción aspirativa a través de una aguja fina, y que con toda esta batería de complementarios, de exámenes, entonces llegaríamos mejor a un diagnóstico preciso. Bien, Raquel. Sí, Raquel. Como bien yo les había explicado, que en el cuadrante superior externo es donde debemos de prestarle un poco más de atención al examen físico cuando utilicemos la técnica de la palpación, porque es el cuadrante donde más se asientan, o sea, los procesos cancerígenos. Esto no quiere decir que en el resto de los cuadrantes no obtengamos algún hallazgo que nos sugiera proceso patológico. Bien. Con respecto a los métodos de realizar la palpación, tenemos el método de las líneas horizontales, tenemos el método radial y tenemos el método que es el circular. Ahora mismo te coloco la imagen, ¿bien? Eloísa, ya los materiales, o sea, los materiales de la semana 1 ya están enlazados, ¿bien? Ahí ustedes van a encontrar ya los materiales, o sea, las 2 conferencias correspondientes a la semana 1. En el transcurso de esta semana, entonces, ustedes tendrán los materiales 1 y 2 enlazados. Voy a volver a grabar para que quede para los que después escuchan. Vuelvo a repetir los métodos que pueden ser utilizados para realizar la palpación de la mama. Tenemos 3 métodos, pero es importante saber primeramente cómo es que lo voy a realizar. Con la mano exploradora voy a utilizar los 3 dedos que serían índice, del medio y anular, con la cara palmar de esos dedos, que sería también denominado pulpejo de los dedos. Voy a utilizar cualquiera de los 3 métodos, ya sea, voy a comenzar, o sea, voy a señalar y voy a ir diciendo, ¿sí? Ya sea el método radial, que es esta imagen que estoy señalando, y que las flechas están indicando en el sentido que se va a realizar la palpación, ¿bien? Ya sea el método horizontal o de las líneas horizontales, o bien ya sea el método de las manecillas del reloj. ¿Bien? ¿Alguna otra duda que les haya quedado con respecto al examen físico del tórax? Bien, por ahora, hasta ahora, ustedes pensarán
que es muy sencillo explorar el tórax. Pero no es tan sencillo porque acuérdense que nos queda explorar órganos importantes, como es los pulmones y como es el corazón, ¿bien? Entonces, una vez que nosotros, una vez que yo les enseñe cómo se explora ambos sistemas, entonces ahí ya estaría, se estaría completando el examen físico del tórax, ¿bien? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, alguna inquietud